Bien, vamos a continuar con el libro de doctrina y vamos a considerar otro punto en cuanto a doctrina y vamos a ver acerca de los juicios y recompensas. Hay varios juicios que vamos a ver en la palabra de Dios y todos ellos nos hablan del trato de Dios en distintas épocas para con el ser humano. Y vamos a comenzar con el libro de Génesis, capítulo 3 y el versículo 14. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. El primero de los juicios, vemos el juicio del hombre en Edén. Génesis capítulo 3 y el versículo 14, dice así la palabra de Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos el primero de los juicios, con referencia al hombre. Luego encontramos aquí mismo en el libro de Génesis el diluvio en los días de Noé. Como vimos cuando estudiamos el libro de Génesis, aquí vemos en el capítulo 6, este es el segundo de los diluvios. El primero está en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Ahí vimos, parece que estuviera oculto, pero ahí fue el primero de los diluvios, cuando fue la caída de Satanás. Y ahora aquí encontramos capítulo 6 y el versículo 5 del libro de Génesis. Dice así, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Luego encontramos el tercer de los juicios registrados en la palabra de Dios. Y lo vamos a encontrar en Génesis, para los que toman nota, capítulo 18 y capítulo 19, sobre Sodoma y Gomorra. Este es el tercero de los juicios, Génesis capítulo 18 y capítulo 19, juicio sobre Sodoma y Gomorra a causa de la maldad. Luego vamos a encontrar el cuarto de los juicios, es el cautiverio doble de Israel. El cuarto de los juicios es el cautiverio doble de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 17. Reitero, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 41. En quinto lugar vamos a ver el juicio que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, el juicio de la cruz. Juan, capítulo 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, y dice, podemos leer desde el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, y el versículo 31. Juan capítulo 18 y el verso 31,
Dice, entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Otro de los puntos referente a los juicios que encontramos en la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11 y el verso 31. El juicio de los santos. Dice esta porción que habitualmente leemos en la Santa Cena, 1 Corintios capítulo 11, verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, en el capítulo 4 y el versículo 17. Reitero, para los que toman nota, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Luego encontramos también aquí en la Escritura el juicio a las naciones. Mateo capítulo 25, Evangelio de Mateo, capítulo 25, desde el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esta porción es muy clara en cuanto a la idea y a lo que representa. Los hermanos que no tienen enseñanza interpretan esto naturalmente en este tiempo. Y bueno, por eso hacen tantas obras de beneficencia. Pero aquí, como dice el título, es el juicio a las naciones, y esto nos habla del trato que ha tenido la humanidad para con Israel. De eso se trata esta porción. Como dije, los hermanos aplican de manera natural. Pero bueno, gracias al Señor que podemos realmente interpretar. Yo no digo que esté mal colaborar con las necesidades, pero no vaya a utilizar este texto, porque esto está hablando de otra cosa. Bueno, continuamos con nuestra lección acerca de los juicios y recompensas. Vamos a avanzar un poco más. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 7. Apocalipsis 20 y el verso 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio de los malvados. Cuando se utilizan palabras como malvados o juzgado por obra, puede dar lugar a una mala interpretación, y de hecho ha ocurrido y sigue ocurriendo. Los religiosos que predican salvación por obra se toman de textos como este, y muchos creyentes sinceros también equivocadamente utilizan esta porción para hablar acerca de la salvación por obra. Inclusive muchas veces escuchamos canciones que dicen cuando llegue al cielo voy a ver un trono blanco y ese tipo de cosas. Pero bueno, lamento desilusionarlo, pero esto no está hablando para renacidos, porque en varias ocasiones vemos aquí en el texto que el Espíritu Santo le inspiró a Juan, y vemos el énfasis acerca de los muertos. En varias ocasiones vemos la palabra muertos, refiriéndose a gente, personas, seres humanos que partieron de este mundo sin salvación. Muerto, la palabra muerto habla de separación. Y este lugar que describe aquí la palabra de Dios es el lugar donde van a ir todos aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo. Este es un lugar de juicio. Por eso hice esta aclaración cuando usamos la palabra malvados o usamos la palabra que encontramos aquí, juzgado cada uno según sus obras, puede dar lugar a una mala interpretación. ¿Qué es lo que quiere decir la Escritura? Simplemente un comentario para no irnos de tema. Bueno, juzgado según sus obras quiere decir que lo que cada uno hizo va a determinar su lugar en la eternidad. Condenado. No es que va a poder salir de este lugar a gozar en el cielo junto a los santos. No. Todos los que van a este lugar ya han sido condenados. Van a ser juzgados para ver qué lugar le va a tocar en la condenación. No va a ser el mismo lugar el de Hitler y de toda esa gente que hizo tanto daño, que tal vez un buen vecino que trabajó toda su vida y nunca se interesó por las cosas de Dios. No va a ser el mismo lugar, si bien van a ser condenados igual. Así que de eso habla esta porción. Vamos a avanzar con nuestra lección. Ahora vamos a ver el juicio de los creyentes. O sea, todo aquel que nació de nuevo. Está bueno hacer ese énfasis. Porque si usted habla con los religiosos todos le dicen que son creyentes. Inclusive aún los paganos le dicen, sí, porque yo soy creyente. Bueno, vamos a usar el término correcto, renacidos. Eso es otra cosa, ahí ya tiene más luz. Bueno, este es el lugar para los renacidos. Y vamos a ver
Bueno, dice aquí, nuestra posición está alcanzada y nuestro destino establecido en la palabra de Dios. Gracias al Señor. Cuando uno pertenece a una religión, está muy bien identificado cuando la palabra habla acerca de los filisteos, de los vagabundos. Cuando en mi juventud pertenecía a la religión, no sabía qué iba a ser de mi destino. Los religiosos creen que tiene que hacer buenas obras para ganar el favor de Dios. Bueno, hasta que Dios por su misericordia me reveló el Evangelio. Y vamos a ver aquí en la Escritura el Evangelio de Juan, capítulo 5, dice en el versículo 24, una preciosa porción de la Escritura. Realmente esas porciones que dan para ponerle un resaltador, para siempre tenerle presente. Juan capítulo 5 y el verso 24 dice, de cierto os digo. 2 veces encontramos esta expresión que nos habla acerca de una verdad irrefutable. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En un versículo, tanta luz. Gracias al Señor. Vemos los tiempos. No dice, como muchos malinterpretan, tendrá tiempo futuro, sino que dice, tiene. De cierto os digo, el que oye mi palabra. Esa es la fuente y el origen de la fe. A veces encontramos llamados creyentes que nunca han recibido al Señor Jesucristo y nunca han experimentado el nuevo nacimiento conforme a la palabra de Dios. La fuente de la fe es la Biblia, la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, la fe es por el oír la palabra de Dios. Así que ese es el comienzo de la eternidad. Escuchamos, aunque sea un versículo de la palabra de Dios, y tomamos la decisión. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La palabra eterna significa por siempre. Si dijera vida, bueno, tendríamos algunas dudas, pero el texto dice, tiene vida eterna. Y por si le queda alguna duda, dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es nuestra posición. Gracias al Señor por su obra en la cruz. Ese es nuestro privilegio. Y también es nuestra seguridad. Esa es nuestra seguridad. Por eso que disfrutamos, pero a la vez queremos compartir con otros también. Por eso nos preparamos, por eso consideramos la palabra de Dios. Bueno, ¿qué vamos a encontrar también aquí en el Nuevo Testamento? El juez es el Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 5 y el verso 22. Aquí mismo donde estamos. Juan 5 y el verso 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que vemos aquí al Señor Jesús como juez. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a ver algunas porciones y otras les voy a dictar para los que toman nota. Libro de los Hechos, capítulo 10 y el verso 42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Otra vez vemos al Señor Jesús como juez. 1 Corintios capítulo 4.
Primera de Corintios capítulo 4 y el versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Él es el juez. Y él le tiene que hacer esta aclaración a los corintios. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Siempre hacemos énfasis que el Evangelio de gracia trae paz, trae descanso. Y cuando entendemos la forma de Dios, entonces somos sacados de esa mentalidad religiosa de juzgar a los demás. Solamente el Señor tiene esa potestad. Y Pablo dice, no juzgué nada antes de tiempo. Justamente se ve que los corintios eran muy rápidos para juzgar. Pero bueno, así también muchas veces hemos sido nosotros y a veces somos también así. Bueno, otras porciones voy a leer para que tome nota. Segunda de Corintios, capítulo 5. Ahí va a encontrar otra referencia. Segunda de Corintios, capítulo 5 y el verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Otra referencia vamos a encontrar en el libro de Romanos, pero ese sí vamos a leer. Romanos capítulo 2. ¿Cómo va a ser ese juicio? ¿Cómo será que va a ser? Bueno, Romanos capítulo 2 y el versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Y mire lo que agrega aquí la palabra de Dios, conforme a mi evangelio. Esto declaró el apóstol Pablo, o sea, el evangelio de la gracia, el evangelio de gracia. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Romanos capítulo 14 y el versículo 10. Dice, se ve que en Roma tenía esta costumbre. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Una y otra vez vemos el énfasis de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo como juez. Cristo no es solamente el juez, sino también es el modelo por el cual todos seremos medidos. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio que predicó el apóstol Pablo. Bueno, vamos a ver un poco más acerca de esto. Libro de los Hechos, capítulo 20. En la palabra de Dios tenemos todo lo necesario para crecer, todo lo necesario que es menester apropiarnos para alcanzar lo mejor. Hechos, capítulo 20 y el versículo 32, una de las porciones más preciosas de la Escritura. Esto dijo el apóstol Pablo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, vemos que vamos a enfrentar y vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Pero ¿qué clase de palabra es esta? Dice aquí que es una palabra que tiene poder. Los creyentes se preocupan, se desviven, viajan kilómetros buscando poder. Y el poder está aquí, en su palabra.
tan poderosa que puede transformar nuestras vidas, cambiar nuestras circunstancias. Y Pablo tenía esta revelación y nos la compartió a nosotros. Y él pudo decir con toda confianza, y así también podemos decir nosotros. Cuando no hay revelación, se busca organizaciones humanas que puedan preservar a los santos. Sin embargo, tenemos en su palabra todo lo que necesitamos. Y Pablo dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Nos hace recordar cuando Timoteo fue comisionado. Dice la Escritura que el apóstol Pablo lo llevó delante de Dios y del Señor Jesucristo. No lo llevó delante de hombres. Dios ya nos proveyó todo lo necesario. Y dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todo lo santificado. Esta palabra sobreedificar nos da la idea de una construcción dinámica. Si usted ha trabajado en la construcción, muchas veces viene el arquitecto y dice esa pared no va ahí, va a tener que romper. Y eso es lo que hace el Evangelio de la Gracia. Nos va mostrando, nos va enseñando, mucho no quiere aceptar que le diga esa pared está mal, hay que sacarla. Bueno, pero si queremos alcanzar lo mejor, necesitamos tener ese corazón dispuesto también. Efesios capítulo 4 y el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es el propósito del Evangelio de Gracia, que podamos alcanzar madurez y salgamos de nuestro estado de niñez. Bueno, gracias al Señor por lo que podemos alcanzar. Bueno, volviendo a la carta de Primera de Corintios, capítulo 4, ya habíamos leído en el versículo 4. Y dice esta porción, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y muchas veces puede dar lugar a una mala interpretación. Bueno, me juzga, pero puede llegar a ser en tiempo futuro. Pero el tiempo del juicio es hoy. Cada día somos juzgados. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 6. Cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios y esa palabra es revelada en nuestras vidas, entonces podemos interpretar cuando Pablo dice y habla acerca de una buena conciencia. La buena conciencia habla de una buena lectura de mi propia realidad, porque es fácil ver la realidad de otro. Yo le miro y puedo decir, pero cada uno somos invitados a tener una buena conciencia, ser realista de cómo es nuestra situación. Y Pablo puede decir aquí, 2 Timoteo, capítulo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así pudo declarar Pablo. Él rindió su vida a los propósitos del Señor. Nos hace recordar en el Antiguo Testamento de un caso totalmente opuesto en la vida de Sansón. Sansón terminó pidiendo el final de su vida.
El enemigo lo usó de juguete. Él nunca juzgó su vida. Pero aquí vemos el cuadro de un vencedor. Él ya tenía esta convicción que el tiempo había llegado, pero no está lleno de duda o de incertidumbre. Y esto es el efecto de aplicar la palabra de Dios en su vida. Así fue el apóstol Pablo, y así también somos enseñados. Apocalipsis capítulo 2. Le vamos a encontrar al Señor Jesús caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Como leímos aquí en la introducción de Apocalipsis, estos candeleros hablan de las iglesias, los candeleros. Podemos leer primeramente capítulo 1. Capítulo 1, a partir del versículo 12, dice: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así Juan lo vio al Señor, caminando entre los candeleros. ¿Qué cosa hacían esos candeleros? Bueno, alumbraban, pero a la vez para que alumbre alguien tenía que ir y limpiarlos. Había que cortar el pábilo, hacerle limpieza. Y así es el trabajo que el Señor hace en nuestras vidas. Él está interesado en que cada uno brillemos y que podamos manifestar su obra. Dice el capítulo 2, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Él camina a diario. Él conoce nuestra vida, Él nos visita, Él nos acompaña. Por supuesto, no le vemos con el ojo natural, pero el ojo del Espíritu le percibe. Siente sus pasos, su aliento y nos acompaña hacia la gloria. Así es nuestra experiencia en este tiempo. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a encontrar? Romanos capítulo 14, recién habíamos leído, y la palabra de Dios nos habla acerca del tribunal de Cristo. Este tribunal es totalmente distinto al de que vimos en Apocalipsis, el gran trono blanco. Ese es un lugar para todos los condenados. Pero ahora aquí vemos otro tribunal. Romanos capítulo 14 y el verso 10. Habíamos leído ya esta porción, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí también es importante considerar, en la palabra de Dios vamos a ver de qué se trata este tribunal. Nadie de los que va a ir a este tribunal va a ser condenado al infierno. Nadie. Pero muchas veces se malinterpreta. Los hermanos que no tienen enseñanza, pero tienen mucho miedo. Entonces agarra cualquier cosa. Pero qué importante poder tomar el peso de las palabras. Segunda de Corintios, capítulo 5, y el versículo 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como recién hice esa aclaración en el libro de Apocalipsis, aquí también encontramos una porción que, si es mal interpretada, puede dar lugar a pensar que la salvación es por obra, por hacer cosas buenas. Sin embargo, lo bueno que los seres humanos podemos hacer es recibir al Señor Jesucristo. Eso sí es algo bueno. Pero lo que está hablando aquí es acerca de nuestro obrar en el Evangelio a lo largo de nuestra vida de fe.
Segunda de Timoteo, capítulo 4. Volvemos a considerar qué dijo el apóstol Pablo. Dice, justamente hacía mención hace un momento de esta porción, donde Pablo le llevó a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué particularidad tiene esta exhortación? Pablo se está despidiendo y está viviendo un tiempo muy parecido a este que vivimos nosotros, un tiempo de apostasía, un tiempo de desinterés por las cosas de Dios. Pero ¿cuál es la orden divina? Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gracias al Señor. Esto sí que es una verdadera comisión de fe. Una verdadera comisión de fe. Volvemos a la carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, y el versículo, y podríamos leer Primera de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Un perito es alguien designado por un estado. Tiene el aval para peritar y su palabra es irrefutable. O al menos así debería ser. Un perito, viene un perito de parte y da su opinión sobre un accidente, sobre una construcción. Pero aquí viene un perito a auditar la obra celestial. Así que nuestra vida va a ser auditada por la carta del apóstol Pablo. Él se presenta y dice, yo soy perito, arquitecto. Miren si viene el arquitecto con los planos abajo del brazo y dice, esas paredes están todas mal, esa puerta está mal. ¿Y qué le va a decir? Y va a tener que tirar todo y empezar de vuelta. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No son las obras, no son las organizaciones, sino Jesucristo crucificado. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cuál sea el fuego, la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es muy interesante lo que Pablo nos explica aquí. Hay distintos elementos, distintas calidades. Pero hay una cosa que descubrió la ciencia en estos últimos tiempos. Cuando hablamos de oro, plata o piedras preciosas, han descubierto que se trata del mismo material expuesto a distintas presiones y temperaturas, el mismo material. Y esto habla de la vida de Cristo en nosotros pasando por distintas circunstancias. Bueno, pero muchos deciden construir su vida con cosas naturales, madera, heno, hojarasca. Bueno, cuando el fuego, leemos en el libro de Apocalipsis que el Señor Jesús, Juan le vio con sus ojos de fuego, dice. Según la mirada del Señor va a ser este juicio, no según nuestras opiniones, porque cada uno tenemos una opinión, pero hay que ver qué va a decir el Señor. Bueno, va a haber una obra perdurable,
Pero como dije, no es muy popular decir que para lograr oro, plata o piedras preciosas hace falta un calor excesivo y una presión insoportable. Pero después salen estas preciosuras que hizo nuestro Dios. Pero así también está siendo nuestra vida. A veces viene el fuego de la prueba, viene la presión, parece que no vamos a resistir. Dios está haciendo su obra. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, volvemos a nuestra porción porque la hora avanza. Estamos considerando acerca del tribunal de Cristo. Otras porciones que, para los que toman nota, como referencias, encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Vamos a considerar también recompensas a los creyentes, o mejor dicho, como recién dije, recompensa a los renacidos. Bueno, leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Le encontramos al Señor como galardonador. Dice en el versículo 6, Hebreos 11 y el verso 6, pero sin fe es imposible. Siempre me llamó la atención esta palabra. No dice difícil o complicado, no, imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gracias al Señor. Él va a ser nuestra mejor recompensa. Génesis capítulo 15 y el versículo 1. Encontramos a Abraham pasando una circunstancia como meditamos en el libro de Génesis. Él pasó una circunstancia, él dio pasos de fe, pero seguramente habrá pensado a razonar como hacemos nosotros también. Él tuvo una gran victoria, pero seguramente vino a su mente, ¿qué va a pasar ahora? Dice. ¿Qué va a pasar ahora? No había en 911, no había una sociedad organizada. Yo a veces pienso, pasaron siglos y nosotros estamos igual que Abraham. Si no nos libra Jehová. Después de estas cosas, dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. A veces así pasa con nosotros. Tenemos una gran victoria y después empezamos a dudar. ¿Y ahora qué va a pasar? Dice. Pero nuestro Dios, que conoce todas las cosas, dice que Él envió su palabra en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Así es la recompensa a los pasos de fe. Un galardón de sobremanera grande. Y este galardón sabemos que nos habla del Señor Jesucristo. Qué mejor recompensa y qué más grande seguridad. Bueno, Evangelio de Mateo, capítulo 6, encontramos otra porción acerca de la recompensa, la oración secreta. Mateo, capítulo 6 y el verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, podemos continuar la lectura aún hasta el versículo 18. Del versículo 6 al verso 18. Recompensa por la oración secreta. Aquí mismo en Mateo capítulo 5 y el versículo 12.
Mateo 5 y el verso 12 vemos otra recompensa por soportar persecución. Mateo 5 y dice el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Salmo 19, encontramos otra recompensa. Libro de los Salmos, capítulo 19 y el versículo 11. Recompensa por obedecer la palabra de Dios. Dice el versículo 11 del Salmo 19, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón por obedecer la palabra. Proverbios capítulo 25, otro galardón prometido. Proverbio 25 y el versículo 21. Recompensa por devolver bien por mal. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Jehová te lo pagará. Recompensado por devolver bien por mal. Colosenses capítulo 3 y el verso 23. Recompensado por un servicio sincero. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuántos santos han sido sostenidos y somos sostenidos hasta el día de hoy? Sobre todo en estos tiempos de oscuridad y de frialdad. Todo obrero tenemos que tener esta convicción. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Nosotros no sabemos a quién estamos alcanzando y bendiciendo, pero una cosa sí tenemos segura, que Dios tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir, y dentro de ese propósito la vida de los fieles es un testimonio en este tiempo. Si nosotros miramos con el ojo natural, jamás estaríamos una tarde aquí, pero Dios necesita de la vida de los fieles para testimonio. Así que gracias al Señor que podemos hacer como enseñó Pablo aquí, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Los hombres tal vez ni gracias le van a decir, pero lo importante es estar de acuerdo con nuestro Dios. La medida de la recompensa. La medida de la recompensa, bueno, volvemos a 2 de Corintios, ya vamos a ir finalizando, 2 de Corintios capítulo 5. Habíamos leído, pero vamos a recordar este versículo en el verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí mismo, en 2 de Corintios, en el capítulo 9 y el versículo 6, hay una ley, hay varias leyes que estableció nuestro Dios, que no solo se aplican a los creyentes, sino que también se aplican a la humanidad toda. Una de esas leyes es la ley de la siembra. Cada temporada hay una nueva cosecha. Y en todo se cumple lo que la palabra de Dios enseña. Así que tanto para la humanidad sin Dios y también para nosotros, esta ley se cumple y se seguirá cumpliendo. Dice 2 Corintios 9, verso 6,
Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Bueno, sabemos por demás el avance de la ciencia. ¿Cómo fue que la humanidad fue mejorando sus cosechas? Bueno, en nuestra mente finita y sin comprensión, seguramente si cosecháramos maíz, capaz que sacamos los maíces que no están tan buenos para sembrarlos. Sin embargo, el ser humano descubrió que para mejorar la cosecha había que poner las mejores semillas. Las mejores semillas fueron mejorando la calidad de los cultivos. ¿Y qué dice acá la palabra de Dios? El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bueno, qué precioso cuadro vemos aquí. La siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. Gálatas capítulo 6. La siembra tiene un proceso donde todo desaparece. Y a veces hacemos así. Yo en una ocasión pasé una situación muy apretada económicamente y dije voy a hacer una quinta. Y planté y al otro día fui a ver si ya había algo. No, pero había que esperar un poco más. Bueno, así también pasa muchas veces. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 6. Y en esto consiste la fe. Por la fe tenemos esperanza. Gálatas capítulo 6 y el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, Dios es tan sabio y tan generoso que nos llena de oportunidades. Yo a veces le comparto a los hermanos, le digo, ¿qué es lo que usted ve cuando ve las necesidades? Algunos se enoja, dice eso porque no tiene fe. Yo veo una buena oportunidad para sembrar. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a lo de la familia de la fe. Así que encontramos la forma de Dios. Para los que toman nota, Apocalipsis 22, verso 12. Tenemos otra referencia con respecto a la medida de la recompensa. Reitero, Apocalipsis 22, verso 12, y Mateo capítulo 10, verso 41 y 42. Y bueno, hasta aquí no vamos a ver, ya se nos fue la hora.